Pues ya tenemos a PanFest aquí. Empezamos a trabajar desde hoy mismo. De hecho, ya se ha empezado a trabajar. Así que esperamos que... Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Pues venga ya a la luz en este junio del año que viene y que continúe también los años posteriores. Pero como decíamos, este es momento de plantar la semilla. Lo hemos hecho con la harina, lo haremos con el pan. Ahora hablaremos de qué lugar ocupa y qué lugar debería ocupar el pan en la alta gastronomía. Evidentemente, en los grandes restaurantes, bueno, en todos, desde los pequeños a los grandes restaurantes gastronómicos, el pan está presente. Pero hay que ver si esos grandes restaurantes, esos restaurantes que son referentes de alta cocina, lo tratan con el mismo mimo que pueden tratar o que a lo que es el aceite o lo que es el vino. Lo vamos a hablar con panaderos, con cocineros. Voy a ir llamándoles también al escenario. El primero de ellos es Iván Yarza, y es divulgador, escritor, formador, considerado uno de los grandes referentes del pan artesano en España, que muchos de ustedes los conocerán por sus libros, El Foro del Pan y La Memoria del Pan. Él vendrá a compartir su conocimiento y además, Iván, nos ayudarás un poquito también, si te parece, a moderar a los siguientes compañeros. Perfecto. Gracias. También nos acompañará Daniel Jordà, de Panes Creativos en Barcelona, tercera generación de panaderos. Panes Creativos es, podríamos decir, un laboratorio de ideas en el que se trabaja pues, con nuevos productos, nuevos ingredientes para la elaboración de panes, con técnicas de la alta cocina y también en colaboración con muchos chefs. A ellos se les une la parte restauradora de esta mesa redonda, Anica García Escudero, del restaurante Iván Cerdeño. Ella es copropietaria y directora de sala de este 2 estrellas de Toledo, que además este año, 2025, ha sido galardonado con el premio al mejor pan de restaurante. Felicidades, Anica, por la parte que os toca. Y también concluimos con Luis Alberto Lera, del restaurante Lera Castroverde de Campos, Zamora, representante autóctono, que no solo nos va a hablar de cuál es la visión que tienen en el restaurante sobre el pan, sino también de cuál puede ser el futuro del pan, también en su restaurante en Lera. Estamos hablando de un restaurante en el que la caza es el reclamo, pero que también los otros productos pueden tener un peso importante en la mesa. Iván, si te parece, te dejo al mando. Muy bien. Y vamos a aprender del pan en la alta cocina. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de nada, la organización, yo siempre que se habla de pan, para mí es un honor estar aquí acompañado de gente de cocina, gente de panadería, porque yo soy periodista. Me meten en estos saraos, pero a mí esto me impone mucho. Pero yo, como gente de comunicación, me dedico a la comunicación del pan, que es algo muy especial, y a mí siempre me alegra que se hable de pan. Porque como se habla tanto mal del pan, que si el gluten es el enemigo público número 1, los hidratos son Satanás y Belcebú todo junto, entonces que se den estos espacios y con todo lo que nos han contado del futuro de PanFest, a mí se me estaba haciendo la boca agua más que con un buen pan. Así que es maravilloso contar con... Además, me ha parecido muy adecuada la elección de esta mesa, porque tenemos el obrador, la sala, la cocina, con lo cual me parece muy redondo para que en este rato sea algo distendido y agradable y que podamos hacernos una idea de la visión de los problemas y del posible futuro. Entonces la primera pregunta, pensando en esta mesa, es muy sencilla y es, con todo lo que está cayendo sobre el pan y especialmente en lo que toca a la alta gastronomía, donde el pan, sin duda, compitiendo en esas mesas con esos productos tan increíbles, esas elaboraciones tan alucinantes, parece siempre el hermano pobre. Entonces mi pregunta, yo como un pequeño paréntesis, yo sé hacer pan, yo enseño a hacer pan y yo he tenido la suerte de asesorar en pan a restaurantes de 2 y 3 estrellas Michelin y enseñarles a hacer cosas en sus cocinas, y soy consciente de algunos de los desafíos. Y a mí la primera pregunta, que tal vez empezamos por cocina, sala, obrador, es: ¿hay espacio para el pan en la alta gastronomía? Ojo, que no hablo de un restaurante, un menú del día, sino en alta gastronomía, en una gastronomía de un cierto nivel. ¿Tiene espacio el pan? Bueno,
Buenas tardes a todos, lo primero, y gracias, estoy encantado de estar aquí, la verdad, en mi provincia. Y ahora voy a la pregunta. Sí que hay espacio y creo que debería haber aún más. Creo que es un error muy grande por parte a veces de los grandes restaurantes relegar el pan a un segundo plano. Creo que pierden parte de su cultura, de lo que somos como dieta mediterránea y como somos como país, ¿no? Indudablemente todos conocemos mil ejemplos de restaurantes que dejan el pan un poco en un segundo plano, ¿no? Era un poco por ahí, ¿no? Eso es. En nuestro caso, y creo que en el caso de todos los restaurantes que somos de zonas paneras, panaderas, cerealistas, las dos Castillas, el pan es muy protagonista. Obviamente no solo en la mesa como parte principal del menú, sino como nuestras elaboraciones. No hay una sola provincia de este país que no tenga una elaboración con una base de pan. Hablamos de, en nuestro caso, las sopas de ajo, los rellenos, probablemente de un salmorejo, de las migas. Migas, sí. Podríamos estar hablando horas, días y semanas de todas las elaboraciones que van en torno al pan en la cocina, ¿no? También creo que estamos en un momento, en un punto de inflexión, como hemos venido hablando en toda la tarde, qué camino lleva el pan. Podemos estar contentos de que hemos llegado hasta aquí, pero a partir de ahora creo que tenemos un reto muy grande en que los panes, y tenemos muchos panaderos, artesanos, molineros, el pan tiene que... No podemos perder ni dejarnos ganar la batalla por el pan industrial. Creo que obviamente tiene que haber los dos caminos, pero estamos en ese punto de inflexión en que creo que el pan es muy importante y no podemos dejarnos caer en la comodidad de que el mal pan se apodere del buen pan, ¿no? Y Anika, en vuestro caso, ¿hay espacio para el pan? Me consta que sí, me sé la respuesta, pero ¿qué espacio ocupa el pan para vosotros en vuestro restaurante? ¿Qué espacio le dais al pan? Bueno, yo primero de todo me gustaría también agradecer a la organización, a los patrocinadores y al Ayuntamiento, a la Diputación, el haber hecho esta actividad y todo lo que nos han presentado que va a haber en el futuro, tanto porque enriquece a todos los sectores que estamos aquí, como a la provincia de Zamora, porque yo vengo representando un restaurante de Toledo, pero es verdad que soy zamorana y entonces me hace especial ilusión estar aquí y bueno, que esta iniciativa sea aquí en mi ciudad y en mi provincia. Bueno, perdonar. Y aparte de eso, bueno, pues yo quería explicar un poco cómo hacemos nosotros o cuál es el lugar del pan en el restaurante. Nosotros somos un restaurante que siempre hemos intentado hacer las cosas un poquito mejor y en todos los aspectos del restaurante una asignatura pendiente que teníamos era precisamente el servicio del pan. Siempre hemos cuidado el pan que hemos comprado porque nosotros no tenemos ni dimensión ni capacidad para hacer pan en el restaurante, eso lo tenemos claro. Pero sí que hemos cuidado los productores y los panaderos artesanos que nos han proporcionado el pan a nosotros. Pero sí que creíamos que teníamos la asignatura pendiente de cómo tratar ese pan, de cómo servir el pan a los comensales. Y entonces para nosotros es muy importante este aspecto y hemos empezado a trabajarlo también un poco desde la sala, un poco en conjunto entre la sala y la cocina para que no solamente se sirva un buen pan, sino que se sirva en el momento adecuado, en las condiciones adecuadas, la textura adecuada, la temperatura adecuada, para darle esa relevancia y ese protagonismo que creíamos que en nuestro restaurante, por ejemplo, faltaba. Y bueno, la acogida que ha tenido tanto para clientes como, bueno, pues para los panaderos y para pues los obradores que trabajan con nosotros, yo creo que ha sido un punto muy importante. Y David, Daniel. Daniel, me consta porque somos amigos, yo sé que tú has hecho pan para restaurantes de muchísimo nivel. Tú, ahora me consta que ya lo haces menos, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como una vía cerrada? ¿Lo ves como una oportunidad? Nosotros empezamos, ahora ya 2007-2008, a llevar el pan y verlo como una oportunidad. Nosotros tuvimos el golpe de la crisis y estábamos en un barrio obrero, con lo cual la crisis del tocho nos hundió. Y yo tenía formación académica en Bellas Artes y buscamos la manera de cómo aprovechar esa formación mía para llegar a un cliente que creíamos que tenía esa necesidad, y eso era la alta gastronomía. Y empezamos y llegamos a servir a 14 estrellas Michelin. O sea, teníamos restaurantes en toda España que utilizaban nuestro pan y nos trataban súper bien. O sea, nuestro pan tenía que ser respetuoso con el producto que ellos presentaban,
pero a veces salíamos en las cartas, nos daba visibilidad y nos sentimos súper bien tratados. Yo creo que en general se trata bien al pan en la alta gastronomía. Es una parte más del espectáculo. El show debe continuar siempre, tienes que estar ahí, te hacen formar parte del equipo. Cuando hay éxitos te sientes también responsable de ellos. Y yo en principio tengo ese buen recuerdo de trabajar para la alta gastronomía. Aparte te hace mejorar como panadero, te hace buscar la perfección. Bueno, nosotros aprendimos muchísimo. Luego hablaremos de encargos de cocineros a panaderos, panes especiales, cosas así. Pero un tema que ha tocado Ánica, que a mí, para los que vengáis de horno, de panadería, de obrador o del mundo de la restauración, a mí yo a veces he estado en congresos de restauración y parece que hay como una polémica o hay una pequeña lucha en un restaurante a quién corresponde el pan. Porque a diferencia del vino, en el vino la cocina no entra. Es decir, el vino tiene que estar servido de una manera, pero no se transforma. Mientras que el pan, en muchas ocasiones, en cocina se regenera un poco o se le da un toque de horno o directamente en algunos restaurantes, luego lo hablaremos, se elabora el pan. Entonces el pan parece que tiene más un propietario del lado de dentro. Mientras que en el otro lado es la sala. Entonces, tal vez de esta banda de allí me gustaría saber un poco cómo lo veis. Con varias puntas, por ejemplo, de quién es el pan. Y luego, una cosa que a mí me parece interesante, habiendo hecho pan, es que cuando vas a un restaurante muchas veces te sirven una rebanada. A veces está en cesta, o a veces te dan un bollito, o a veces te dan una cosa que ya tiene algo encima, algo untado, una reelaboración. Entonces, sí, y aquí necesito la ayuda de panadero, si tiene sentido que los panes de restauración tengan los formatos a lo que estamos habituados. Yo sé que un panadero invierte mucho esfuerzo en que el formado del pan sea el preciso, en el que el corte del pan sea el preciso, en dar vapor en el horno para que la greña se abra perfectamente, pero si en realidad el comensal lo que se va a comer es una rebanada, ¿tiene sentido el formato de fuera de un restaurante para un restaurante? Entonces, sala, cocina, ¿quién se la lleva? Formatos, ¿tienen sentido los formatos no de restauración para restauración? Otro pequeño melón, ¿tienen sentido los panecillos en el año 2025? Entonces, aquí entre sala, cocina y formatos, quien quiera primero. Sí. Bueno, lo primero, a mí me encantaría que hubiera la figura del panier, por ejemplo, en nuestro restaurante, que pudiéramos tener esa figura como el sumiller con el vino, pues una persona solo se encargase del pan. Pero bueno, nosotros por lo menos a día de hoy no es rentable. Hay dos compañeros en nuestro caso que se encargan del carro del pan, porque nosotros lo que tenemos es un carro con pan y son los que se encargan de presentarlo y de cortarlo, porque nosotros sí que, así me voy un poco a la segunda pregunta, sí que un poco defendemos el pan de hogaza y el pan de tamaño grande, así como de 1 kilo más o menos, ¿no? Hablábamos mínimo medio kilo, para cortar las piezas delante del comensal, un poco también en función de si escoge varios tipos de panes, pues hacemos a lo mejor piezas más pequeñas, o si solo escoge un tipo de pan, pues una pieza más grande, pero un poco también cortado de la manera más adecuada en función del tipo de pan. O sea que para mí los panecillos... Vosotros, cuando hablas del carro ese, ¿qué variedades tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cómo son esos panes un poco? Pues tenemos como entre 6 o 7 variedades de pan. Algunos son hogazas más tradicionales y algunas barras, como el pan rústico, que es como una barra, hogazas de pan candeal o de pan... por ejemplo, de trigo Florencia, los panes que, como te comentaba antes, nos hacen los panaderos de Vargas y de Mocejón. Y luego también tenemos, pues a lo mejor, elaboraciones más novedosas, como el pan de aceite o el pan de hojaldre. Entonces, pues en función del tipo de pan, pues lo cortamos de una manera... A mí se me está cayendo la baba con estos panes. y Luis Alberto, en vuestro caso, ¿cómo organizáis? ¿Es más sala? ¿Tenéis bronca? ¿No tenéis bronca? ¿Qué panes servís vosotros, para empezar? Vale. Bueno, nosotros estamos bastante involucrados con el pan hasta tal punto que el año pasado hicimos un
un trabajo con el Basque Culinary Center, con un chico que hizo su trabajo de fin de grado sobre el pan candeal en Tierra de Campos. Porque queríamos saber y entender cómo era un pan candeal hace 50 o 100 años en nuestra zona, ¿no? Sin utilizar mejorantes ni levaduras en algún aspecto. Y de esto obviamente me da vergüenza hablar con vosotros dos de panes, ¿no? Pero yo tenía que intentar entender los panes que había comido mis abuelos, mis bisabuelos, ¿no? Entonces tenía como una sensación de que necesitaba ese conocimiento. Hicimos un trabajo de 6 meses realmente alucinante en el que nos llevamos muchas sorpresas y la sorpresa más grande que nos llevamos fue lo tremendamente trabajoso que es un pan candeal, el trabajo que hay detrás de un buen pan candeal, ¿no? A partir de ahí paramos el proceso, lo tenemos ahí, lo tenemos escrito y ya está. Trabajamos con varios panaderos, todos de nuestra zona, Panadería de Castroverde, veo por ahí a Miguel de la Panadería Vigel de Socastro en Villamayor, a Teodoro del Molino de joder, se me ha olvidado el nombre. Santa María de la Vega. Teodoro, de Santa María de la Vega. Y lo que hacemos es, en el restaurante, hasta el momento del pase, el pan es de cocina. Yo soy el responsable absoluto, junto con Ricardo, jefe de cocina, de que el pan esté óptimo para el momento del pase. En el momento que empieza el pase son la gente de sala quien empieza el trabajo del pan. Nos gustaría quizá prestarle más atención del que tiene, pero no nos da la vida, no tenemos tiempo. Incluso pusimos un horno también de Pereruela para poder iniciarnos, no obviamente en hacer el pan, que este no es un trabajo que quiero que sea nuestro, quiero que los panaderos sigan haciéndolo y quiero que en Lera cada vez haya mejor pan. Nosotros haremos pequeñas pinceladas en cosas que creamos que sean necesarias para que el restaurante siga creciendo. Pero creo que el pan... y luego lo que sí hicimos fue quitarnos todos los panes los bollitos que nos interesaban. Es decir, nos planteamos una hogaza y un pan candeal, o un pan candeal y una torta de aceite. Cosas muy básicas que acompañen bien con la cocina y sobre todo ir a la pureza del pan. Dejarnos un poco de la cosa que nos influye y sobre todo cosas que no son autóctonas ni que se hayan tomado en nuestra tierra nunca, que era algo que para mí era primordial, ¿no? Quiero que nuestro restaurante, desde que se entra hasta que se sale, sepas que has comido en Castroverde de Campos, en Zamora y en Castilla y León. ¿Y en tu caso? ¿Qué experiencia tienes de tus panes en restaurantes? Yo en el tema formatos sí que empezamos muy pronto y eran años donde la creatividad era un factor para que te llamara un restaurante bueno. Y entonces había la moda de los panecillos pequeños, de super cosas y tal. Y de ahí pasamos a hacer lo que he dicho, hogazas y tal. Entonces, voy a abrir otro melón que estos días hablando con alguien que trabaja con Ferran Adrià en el tema del Sapiens y del Bulli Foundation. Entonces, Ferran habla de la cocina como ese medio de transformación de un ingrediente en un producto de otra manera. Y entonces él considera, por ejemplo, a la gente que hace cócteles, lo considera cocineros que hacen comida líquida. Y él considera a los panaderos cocineros especialistas en fermentación de cereales. Que si nos vendiéramos así, podríamos cobrar el pan, bueno, que no veas, ¿no? Pero finalmente yo creo que es también cuando trabajes en este ambiente, sentirte un cocinero más en que se valora tu trabajo reconocido. Sí. Acabas siendo, porque al final nuestro producto es coger un ingrediente y a través de un proceso convertirlo en otro mejor, ¿no? Igual que ellos. Sí. Y en vuestro caso, ha dicho antes Daniel que a veces ponían su nombre. ¿Vosotros hacéis mención de quién elabora el pan? Igual que se pone en la etiqueta de un vino. ¿En vuestro caso es así? ¿Mencionáis al productor? Sí, normalmente sí. Intentamos, cuando explicamos los panes, explicamos lo principal, quizá pues el productor y alguna pincelada más. Si ya ves que la persona que lo va a consumir es como pues que le apetece conocer más, pues a lo mejor damos más detalles. Sí, nosotros sí lo contamos. Sí. Es parte de nuestra y una identidad. Duda, los panes que servís vosotros de vuestros proveedores, fantásticos panaderos, ¿los hacen en exclusiva para vosotros o vosotros escogéis dentro de su gama? Yo sé el pan que tiene en la panadería, no pretendo que hagan nada especial.
Sobre todo porque hoy en día bastante tiene un panadero ya, continuar con la panadería para adelante, me parece pues, un poco pejilguero, ¿sabes? Y lo que me decías antes de los bollitos de pan, yo no estoy en contra me dan un poco de repelús a veces, ¿no? Pero quizás es un problema mío. Pero sí que es verdad que mientras el bollo de pan sea bueno y sea un pan en condiciones, no estoy en contra. Lo que pasa es que es verdad que, por desgracia, que siempre que te encuentras un bollito, pues no suele ser el mejor, pero deduzco que tiene que haber panes de bollitos fenomenales, ¿no? Y luego, una cosa, tal vez más un aviso para navegantes. Me ha gustado mucho cosas que habéis comentado del territorio, ¿no? De los panaderos locales de cerca de Toledo, de estar en ese límite en tierra de campos y que la gente coma tierra de campos. Yo me imagino que, como todo el mundo aquí, tengo Instagram, ¿no? Y tienes TikTok. Y Instagram se mueve mucho en inglés. ¿Y los prescriptores quiénes son? Paradójicamente, el pan más copiado de las redes sociales de la última década es un pan que imita a un panadero de San Francisco que se llama Chad Robertson, Tartine Bread. Todos lo conoceremos porque todos hemos intentado imitar Tartine Bread. ¿Alguien me sabe decir cuál es el pan tradicional de Connecticut? ¿O de Wyoming? ¿O de Nebraska? Estados Unidos tiene muchas cosas. Tal vez no tiene la mayor tradición panadera. Yo he tenido el gusto de recorrerme las 50 provincias de España y no es que en cada provincia de España hay un pan. Es que en cada comarca hay un pan y casi en cada pueblo hay un pan. En el límite de Tierra de Campos, a mí me fascina que tienes el candeal que te viene de Tierra de Campos, cruzas el Esla y en Zamora tienes un pan de hogaza que te anuncia Galicia, que usa el doble de agua de lo que se hace en el pan candeal. Entonces, a mí, el tema identitario del pan, ¿no? Cómo el pan puede reflejar un lugar, es algo que yo no sé si, por ejemplo, como panadero lo has reflexionado. Luis Alberto nos ha dejado claro que sí, o en vuestro caso hay una búsqueda de yo quiero representar esto no solo con el plato, sino con lo que hay de cereal. A ti, por ejemplo, cuando te han pedido panes, el elemento identitario local, llámese... Yo trabajaba muchas veces, también hacíamos un pan especial para cada cocinero que nos pedía, porque a veces era incluso para un cierto tipo de plato en especial que podías maridar o combinar. Pero sí que últimamente lo que más demanda la restauración es un pan bueno, que respete los procesos, sobre todo que las harinas sean ecológicas o tal, y sobre todo reclama panes buenos, hogaza grande y reclama... Eso es un gran cambio. Me imagino que antes no te preguntarían por tus harinas. No. Te dirían, ponme más sésamo, ponme colorante de un color, ¿no? Sí. Antes era creatividad pura y dura. Y en vuestro caso, ¿cómo interpretáis esa sensación del territorio? Si es que lo hacéis o no lo hacéis. Sí, bueno, un poco la filosofía de nuestro restaurante es una cocina de, pues igual de entorno, de memoria histórica, de recuperar recetas. Entonces, creo que lo más acorde con esa filosofía es trabajar, claro, con panes de territorio. Muy bien. Bueno, yo solamente el cambio así más grande, es decir, por ejemplo, que todos venimos de familias panaderas y tal, que básicamente mi padre seguramente trabajaba para quitar hambre, y nosotros trabajamos para que la gente tenga un recuerdo de ese día que van a su restaurante o que cuando vengan a comprar se lleven algo que saben que toda la semana van a estar disfrutando del pan. Me sirve perfecto para cerrar esto porque quería hablar de recuerdos. Yo lo tengo aquí apuntado desde antes de pisar esta iglesia. Varias de las personas que han estado aquí han hablado del recuerdo, el recuerdo, el recuerdo. Y esto es una cosa que yo, hablando con gente, es una constante. Tú puedes poner en la mesa caviar iraní de beluga y la gente, ¡oh! Pones una hogaza buena y hay silencio, un silencio reverencial. Y la gente tiene una introspección porque ningún alimento hace recuerdos como el pan. Y con esto quiero acabar. Os quiero preguntar a cada uno de vosotros cuál es vuestro pan favorito que recordéis como el más maravilloso. Así, telegráficamente. El pan más rico que has comido, el que mejor recuerdo te da. Yo quiero recordar alguno que hiciera mi padre, seguramente. Y bueno, luego quiero leerte una cosita para acabar y tal. Pero yo recuerdo, sobre todo hay una pieza icónica en la panadería catalana que es el Llonguet. Llonguet.
que es una pieza súper sencilla que se hace con una masa madre, con una masa normal, anodina, en donde la riqueza está en el plegado de esa masa y que da un pan excepcional que cuando lo abres tiene una estructura en forma de telar, de hilos. Y ahí se junta el recuerdo de esos panes que hacía mi padre y cuando me los enseñaba a mí, esa transmisión que Qué hacía, hermoso, ¿no? qué hermoso. Entonces, Anika, ¿cuál es el pan que recuerdas? Pues yo te diría el pan de Carvajales. A mí me recuerda a la infancia, porque curiosamente mi madre, aunque yo soy de Zamora, mi madre era sueca. Y claro, en Suecia no hay la tradición del pan blanco no existe, son panes negros, panes oscuros. Y ese era como el pan favorito de mi madre, porque el pan blanco favorito y es el que recuerdo en mi casa como pan blanco. Qué bueno. Pues yo no te voy a decir ningún pan, ¿No? pero yo en nuestra casa de Castroverde, no donde está Lera actualmente, sino la casa que viví desde pequeño, teníamos la panadería justo en la calle y el molino del pueblo aquí, con lo cual yo vivía rodeado de aroma de harina o de cebada molida, que era para los marranos, que venían todos a moler en Castroverde al molino. Y yo le llegaba hasta el punto de decir a mi madre lo que estaba cociendo magdalena en el horno. Decía, oye, está haciendo rosquillas, está haciendo magdalenas, pero era por el olor que había siempre en la calle de pan y de toda la bollería que se hacía, ¿no? Hermoso. Y ese olor sí que lo tengo impregnado en la mente desde siempre. Qué bonito. Muchísimas gracias. Daniel, quería leer una cosa ya para acabar con esto. Estuvimos hace 15 días en el en el Campeonato Mundial de Panettone y no rascamos nada. España se vino sin rascar nada y tal, pero llevábamos un storytelling que podría resumir lo que hoy pasa aquí, ¿no? Y entonces, uno de los puntos que queríamos presentar en el Mundial como storytelling era la transparencia, ¿vale? Entonces, hablábamos de que debíamos, como panaderos o como panettonieris, dar esa transparencia de nuestros procesos para incorporar al cliente en nuestra lucha en la defensa de un legado, que es el que tenemos entre manos, ¿no? Y ese era un poquito el storytelling que llegamos al Mundial para defender el oficio, o sea, y ser muy transparentes en todo lo que no se ve. Y fue súper... O sea, no rascamos nada, pero llevábamos el storytelling más bonito del Mundial, seguro. Muchas gracias. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.